Estábamos hablando en estos días de cultura de honor. La honra es curioso porque es algo muy explícito en la palabra de Dios, pero muy poco predicado. No sé si has escuchado muchas predicaciones que te hablen de honor. Pues algunas de estas son las que estamos compartiendo en esta semana. Sí, dale tú porque... Okay, no. Está al final, ponla al primero. Correcto. Aquí. Vuelvo a empezar. Vale, pues como decíamos, cultura de honor, pues es la serie que estamos tratando. Y estuvimos hablando de diferentes aspectos. En primer lugar, hablábamos de tener honor, de tratar con honor a las otras personas. Hablábamos del encaje en Filipenses, como Pablo decía, cuidados de la murmuración, cuidados de las peleas, de las contiendas, cuidados de buscar la vanagloria, porque trabajamos en equipo. Un equipo que entre ellos hay un mal ambiente, pues no prospera, y tenemos una función común muy importante como para entretenernos en estos aspectos. Luego estuvimos hablando de honrarse a sí mismo, y honrarse a sí mismo pues contempla muchísimos vértices, muchísimos quiebros, pero nos enfocamos básicamente en lo que más puede deshonrar a una persona, que es un desajuste sexual. Y también lo que más puede bendecir a una persona, que es hacer con cordura y sabiduría todo lo que es el aspecto sexual. Tampoco creo que hayas asistido a muchas predicaciones en domingo que se haya hablado abiertamente sobre temas sexuales, y nosotros pues lo estuvimos haciendo hace unas semanas y hablábamos pues de 10 puñales, de 10 cosas que pueden atentar contra nuestra sexualidad y cómo evitarlo. Todas las predicaciones, como sabéis, están en un canal de YouTube y podéis, si no habéis asistido, podéis escucharlas. Y en esta tercera, es una serie que está un poco separada en semanas, no estamos haciéndolas todas las semanas por diferentes visitas que vamos recibiendo, etc. Pero en esta tercera quería hablar de otro tipo de honra. Hablábamos de honra a los demás, de honra a sí mismo, pero ahora es de honra a Dios. Hijos, y entre interrogantes, de un Dios menor. Hijos de un Dios menor. Es decir, hay personas que se creen que son hijos de Dios, pero de alguna manera como si fuera un Dios casi de juguete o un Dios menor. Entonces tú imagínate a Messi, ¿vale? El futbolista, creo que es de los más conocidos actualmente, y tú imagínate que Messi se pone las botas de fútbol, se pone su camiseta del Barça, su pantalón, las michetas, que serían los calcetines, digamos, las medias, se pondría totalmente a tono, haría sus ejercicios físicos, y en el momento de salir a jugar, de pronto ve que la gente es un poquito alta. Es muy alta, resulta que entra en el estadio y resulta que está tapado, no es tan grande, no hay dos porterías, sino que es mucho más pequeño, y hay como una especie de cestos en cada extremo, y dices, yo he venido a jugar al fútbol, ¿qué es esto que me está pasando? Y de pronto se ve ahí dentro, pues, dentro de lo que sería una cancha de básquet para jugar a básquet. ¿Qué hace Messi? Pues dentro de ese lugar, evidentemente, lo que no haría sería desarrollar los dones para los cuales, o las habilidades las cuales tienes como para tener cierto éxito. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede si estamos haciendo a lo que no hemos sido llamados? ¿Qué pasa si estamos en el lugar incorrecto porque allá no podemos desarrollar el objetivo de nuestra vida al cual Dios nos llamaba? Y te lanzo, ¿cuál es el objetivo de tu vida? Puedes decírselo al compañero, ¿vale? Dile, el objetivo de mi vida es... Puedes decirle, oye, el objetivo de mi vida es cuidar mi familia. Dile lo que quieres. El objetivo de mi vida es acabar estas oposiciones. El objetivo de mi vida es cuidar mi salud y sobrevivir en esto. Habla con tu compañero, dile, el objetivo de tu vida.
curiosidades, sabríamos más de las personas, sabríamos muchísimos intereses y objetivos que tenemos en la vida. Y sí es verdad que podemos tener objetivos de parte de Dios que son específicos, como ahora Guillermo, que parece que ayer o antes de, bueno, estos días se ha sacado ya el carnet de conducir, era su objetivo. Y bueno, y así diferentes objetivos, o formar una familia, o lo que sea. Pero luego, dentro de esos objetivos, podríamos hablar de lo que es el objetivo general de nuestra vida. Y la Biblia habla muy claro de cuál es el objetivo que debe embriagar, debe rociar, debe influenciar en cada uno de nuestros objetivos específicos. Y la palabra es muy clara en el libro de Efesios. Efesios lo recomiendo, es una carta que escribe Pablo desde la cárcel, ya es de sus últimas cartas. Y él escribe, además, no es solo para la iglesia de Éfeso, sino es como una circular que va a ir pasando de iglesia en iglesia. Y es muy curioso porque los 3 primeros capítulos va a hablar de cómo debe ser una persona transformada por Jesús, a nivel interno. ¿Qué es? ¿Qué ve Dios? Y los otros 3 capítulos hablará de cómo debe comportarse una persona que ha sido impactada por el Evangelio. Entonces, extrayendo algunos versículos de este capítulo, de este libro dirigido a la iglesia inicialmente de Éfeso, que escribe Pablo, dice por 3 veces, que es algo muy significativo, la misma expresión. Y lo vamos a leer. He extraído los versículos 6, 12 y 14. Y indica así. Dice que nosotros hemos sido hechos, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En el versículo 12 reitera diciendo, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y en tercer lugar, en el versículo 14, que es las arras de nuestra herencia, habla del Espíritu Santo, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es decir, nosotros hemos sido llamados para ser alabanza de su gloria. Si tú dices, mira, no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida, piensa que esa es la pregunta que más se formula las personas y concretamente los cristianos. No sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida, pero Dios ya lo escribió. Hagas lo que hagas, piense lo que pienses, hables lo que hables, siempre para alabanza de su gloria. Ese es el objetivo. Y si alguien está fuera de ese objetivo, sería como un Messi que está fuera de su campo de fútbol. Y estaría pues en un lugar donde no va a tener ni éxito, sino que va a cosechar continuamente frustraciones y desánimos porque no está haciendo aquello a lo cual estuvo llamado. Así, si nosotros nos acercamos y tenemos ante nosotros 2 caminos y decimos, ¿debo coger este o debo coger este otro? ¿Debo ir con esta gente o con aquella otra? ¿Debo apuntarme pues a esta solicitud o a aquella otra? Pues responde a la pregunta en cada una de las situaciones. ¿Esto le va a dar alabanza a Dios por su gloria? ¿Le va a bendecir? ¿Va a ser bueno para Dios y por tanto te va a edificar? ¿O por el contrario va a ser un divertimento que te va a traer quizás más problemas que beneficios? Hay una frase que dijo un teólogo, Ludwig Baumann, que dice, si los padres, hay papás, dice, si los padres han criado a sus hijos para ser médicos, abogados, deportistas, músicos, etc., pero no los han criado para honrar y obedecer a Dios. Comienzo de nuevo porque ya estás saboreando el final, ¿eh? Comienzo de nuevo, que cojas carrerilla. Si los padres han criado a sus hijos para ser médicos, abogados, deportistas, músicos, etc., pero no los han criado para honrar y obedecer a Dios, han fracasado. Y realmente la mejor herencia que puedes dar a tus hijos, la mejor herencia que puedes dar a tus compañeros de trabajo, como nos comentaba Alex, la mejor herencia que puedes dar a tus amigos es el Evangelio, para que encuentren cuál es su campo de fútbol, para que puedan desarrollarse según el diseño como fueron creados. Y a título de ejemplo, podríamos hablar de uno en la Escritura que es bastante llamativo. Hay un hombre
el cual fue reconocido dentro de una congregación, entre otras 6 personas, como una persona llena del Espíritu Santo y de sabiduría. Este hombre, quería hablar concretamente de Felipe. Este hombre, dice la Escritura, que la iglesia dijo: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quien encarguemos del trabajo de cuidar a las viudas, de ancianas, etcétera, etcétera, y las personas necesitadas de la congregación, que los apóstoles pues ya no podían alcanzar porque estaban ocupados a la predicación y a la oración. Y continúa diciendo el texto, dice en Hechos 6:7, dice: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Para que imagines un poco la historia de Felipe, fue apasionante. No fue el típico que se quedó en casa a ver la tele, Antena 3, a ver qué serie le echan ahora, y va pasando ahí, o hacer una maratón de Netflix y a ver una serie que le gusta y a tirar. Sino que, entre comillas, era un hombre de calle, en el sentido que estaba fuera extendiendo el reino. Él, reconocido en la iglesia para cuidar a otras personas, como bien sabéis, hubo algo bastante desagradable. Un compañero de entre ellos, llamado Esteban, fue reconocido por los judíos, no les agradó cómo hablaba de Jesús, y lo llevaron fuera de Jerusalén y comenzaron a apedrearlo. Él asistiría seguramente a ese lugar. Había también un hombre por allí llamado Pablo que guardaba la ropa, quizás con 8 añitos, pero ya estaba guardando la ropa y asintiendo de qué bien que estén apedreando a esta persona que habla de Jesús. Y Felipe vería, o como mínimo escucharía, pues, de esas situaciones. Felipe también, pues siendo un hombre lleno del Espíritu Santo, a partir de ese asesinato, la iglesia comenzó a extenderse porque fue perseguida por el Imperio Romano y por los judíos, de tal manera que correteaban por las calles, se escondían en lugares oscuros, en habitaciones sin decir quiénes eran. De hecho, una consigna para hacerse entender que eran cristianos es que dibujaban un pez o decían la clave del pez, porque precisamente en griego las siglas de pez pues también son unas siglas que sirven como acróstico de Jesucristo es Hijo de Dios y Salvador. Y era de tal manera que era muy peligroso decir uno que fuera cristiano. Sería comparable pues decir a alguien que fuera judío en una Alemania nazi. Algo muy complejo. Él pues caminando por las calles, senderos, intentando buscar un lugar de cobijo, pues fue llegando a Samaria. En Samaria pues empezaron a suceder, a través de él y otros hermanos, empezaron a suceder milagros y prodigios. Y el Espíritu Santo se movía de una forma espectacular a través de él. Él pues bautizaba a personas para reconocer a Jesús, y en un momento de un avivamiento en Samaria, pues como 3.000 personas que estaban conociendo de Jesús, pues llamó a los apóstoles para que vinieran y apoyaran en esa labor. Poco después fue aquel que Felipe que predicó a un eunuco etíope, y al hacerle conocer el Evangelio y bautizarlo, pues esa persona parece ser que es el fundador de la iglesia copta actualmente en Etiopía y en muchos países, creo, reconocidas como de las iglesias más grandes del mundo actualmente. Y era simplemente un hombre en el desierto. Y como Felipe luego el Espíritu dice que lo trasladó a la otra punta de Israel, seguramente de forma instantánea. Por tanto, que no tuvo que hacer el traslado de forma física. Y habla la Escritura que finalmente, después de predicar en la zona de Cesarea, vivió en Cesarea, y sus 4 hijas eran, dice la Escritura, capítulo 21 de Hechos, eran profetisas, es decir, transmitía el mensaje de Dios a las personas. Realmente Felipe fue un hombre que estuvo jugando en todo momento en el campo del Señor. Era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y era un hombre que estaba dando honra. Estamos hablando de dar honor a Dios, honra a Dios. Seguramente cuando tú y yo lleguemos al cielo, querremos ver a algunos más que otros, más rápido, de oye, Job, a ver, ¿cómo lo vivió? Ven para acá, que me he sentido identificado contigo. Oye, Sansón, ¿está Sansón por aquí? A ver, ¿qué le ha pasado, no? Salomón, a ver, ¿estás tú, tus mujeres? ¿Estás? Pablo, qué crack, tú debes estar ahí, pero pegadito al Señor, has sido un crack como Juan, que reposaba su cabeza sobre el corazón de Jesús.
Pero Felipe, ¿dónde estará Felipe? ¡Wow! Debe ser un lugar muy cercano a Jesús. Y me encantaría que nos tocara al ladito de uno de estos grandes hombres de Dios. Y es muy importante ver un corazón como el de Felipe, que a pesar de las dificultades, a pesar de que toda la carga iría a él dentro de la iglesia, que si las viudas, los no sé qué, los pobres, los no sé cuánto, de él no se dice que estuviera ni murmurando, ni quejándose, ni señalando a otros, sino que iba haciendo lo que tocaba en cada momento. E interpretaba que hasta el matar a Esteban, los judíos, y el que hubiera una persecución, hasta Dios podía utilizarlo para un avivamiento, y de hecho vino un avivamiento, y gracias a esos sucesos tan crueles, pues a pesar de ello, pues hubo un avivamiento en toda la zona, y por eso hasta hoy pues nos puede llegar el Evangelio. Y muchas veces las personas se fijan en miembros o en personajes públicos que tienen mucho carisma, que dice, wow, este en internet, en Instagram tiene muchos vistos y muchos likes y muchas historias, y este tipo es un crack, y cómo habla y cómo canta y hasta cómo predica y hasta cómo, wow, es como muy popular. Y esto de una sociedad siglo XXI, que estamos hablando de un populismo de, wow, esto llama mucho, hace unas fotografías muy geniales, vaya, muy cool y todo lo que quiera, así. Impresionante. Pero recuerda esta frase, es mucho más importante el carácter de una persona que el carisma de una persona. Es mucho más importante el carácter de una persona que el carisma. Y a veces vemos en las congregaciones o fuera personas que son como livianas, tímidas. Mira el carácter, está agarrado a Dios, sus pensamientos están llenos de Dios, cuando hace las cosas realmente está ahí su corazón puesto. Es una persona que está criticando, modelando o buscando protagonismo, o realmente es un carácter que busca ser como el de Jesús. Mucho mejor carácter que carisma. Incluso esto lanzo a los que buscan parejita por ahí, jóvenes, cariños, chicas, algunos adultos. Y a veces pasa, ¿no? Yo he tenido alumnas, ¿no? Que me recuerdo tercero de eso, chica rubita, pelo lacio, ojitos claros, buena, ahí sentadita, notas 9, 9,5, 10, 9,75, tercero de eso, una crack. Los padres, tercer trimestre, asustadísimos, quieren hablar con el tutor. ¿Qué ha pasado? Empezó a salir con ese chico moja, que era un malote, el malote. Con una camiseta ahí de negro, pantalones rotos, siempre estaba ahí apoyando, bueno, en las clases de refuerzo, de los refuerzos del refuerzo, o sea, suspendía todo, pero porque ni se presentaba, un desastre. Pero Carla, la preciosita rubia de ojos azules, pues quedó prendada por él. Y los padres estaban con los pelos de punta. Mejor carácter que carisma. Y es un buen consejo. No sé cómo continuó la historia, igual ahora son felices y comen perdices, yo eso no lo sé, pero como mínimo decir, Señor Jesús, esta persona en el fondo de su corazón, ¿qué hay de él? ¿Qué hay de él? Y había un hombre, porque Felipe, pues, Felipe tiene la oportunidad de hablar a personas de Jesús y se encuentra con otro hombre muy diferente. Se encuentra con un hombre que se llama Simón. Y voy a poneros el texto fragmentado en 5 porciones que se explica un poco la evolución del testimonio de Simón. Y dice así, inicialmente, el capítulo 8 del libro de Hechos, a partir del versículo 9. Y primero indica la vida anterior que tuvo, ¿vale? Dice así, pero había un hombre llamado Simón, estamos en Samaria, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Era el típico showman, el típico hombre que arrastraba a la gente, se enriquecía por la magia o los trucos que él hacía. Continúa diciendo, dice, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo.
Es decir, un personaje un poco oscuro, que a través de mentiras, incluso diciendo que era el poder de Dios, estaba engañando a muchos y era un tipo popular. Era un tipo que le encantaría pues que la gente le viniera detrás y además se enriquecía con estos temas. Pero ahí chocó lo que fue el Evangelio. Y entonces vino pues el encuentro con Felipe. Pero siempre que encuentres en la Biblia un pero, le puedes hacer un circulito porque ahí es un punto de inflexión, pasan cosas importantes. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacía, estaba atónito. Entonces, en el momento, Simón, de conocer a un mago todavía más poderoso y que no mentía, dice, este realmente es el poder de Dios, se pegaba a él y caminaba con él y quedaba alucinado, atónito de lo que estaba sucediendo. Tú imagínate que esto te sucede en tu colegio, en tu lugar de trabajo, que alguien comienza a hacer milagros espectaculares o comienza a volar y tal, y esto es alucinante, yo te sigo a ver hacia dónde va esto, ¿no? Pues Felipe lo hacía con el Evangelio de Dios y también con la manifestación del Espíritu Santo en su corazón. Pero hay un después. Entramos ahora en que Simón parece ser que ha conocido al Señor y parece ser que incluso se ha bautizado. Y es uno más de lo que llamaríamos iglesia. Pero continúa el texto diciendo, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, o la llenura del Espíritu Santo, o el bautismo, el término que queramos utilizar. Entonces les imponían las manos y recibían del Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofrecía ¿qué? Dinero. Les ofrecía dinero diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Él, Simón, en su ignorancia, quería pagar dinero por ese don. Pero no solo es su ignorancia o su inocencia, sino que tenía el deseo de nuevo ser popular y de nuevo quizás enriquecerse por ello. No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que hubo una reprensión muy fuerte por parte de los apóstoles. Y le dijeron, entonces Pedro le comentó, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Es muy curioso porque aquí estamos viendo a un Simón que seguramente muchos se alegrarían de verlo, diciendo, este era el gran mago que hacía milagros y ahora está sirviendo a Dios, continuando con la obra y acompañando a Felipe. Pero a pesar de ser convertido o no, no lo sabemos, pero a pesar de estar dentro de la iglesia o creer que era convertido, de pronto la gente diría, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué hay dentro de su corazón? Y le advierten, Pedro le dice hasta proféticamente lo que hay en su corazón y dice, y él de amargura. ¿Cómo es posible que una persona que ha dicho sí a Jesús, que incluso se ha bautizado, en el fondo de su corazón haya amargura? ¿Cómo es posible que esté en una prisión de maldad? Y yo no sé si te ha sucedido, quizás pues en este lugar no, quizás has visitado alguna iglesia, pero ¿no te ha sucedido que alguna vez se te ha acercado alguien y decir, pues aquella persona lleva 20 años de cristiano y mira lo que ha hecho, mira lo que ha dicho? ¿Cómo se le ocurre hacer eso? Eso no es bíblico. Y entramos en un juicio hacia las personas que de alguna manera puede ser hasta natural. ¿Por qué? Porque arrastramos cosas de nuestro pasado. Arrastramos cosas de nuestro pasado. Hay cosas que están más entregadas a Jesús y otras menos. Pero una cosa es ser santo, es ser apartado. Una cosa es decir, Jesús,
ven a mi vida, y Jesús te sella con el Espíritu Santo, irás al cielo. Pero luego viene un segundo camino, que no es la santidad, sino la santificación, que son como dientes de sierra. A veces vas mejor, a veces caes en algo que no te gustaba, de esto quieres salir, vuelves a caer en aquel vicio que tenías, vuelves a salir, y son dientes de sierra, pero la curva se supone que es ascendente. Y es difícil pues entrar en juicio sobre alguien y decir, mira lo que hace o mira aquello. Sí, evidentemente, reprensión, exhortación, decir, te estás equivocando, esto no es así, este no es el Evangelio. Y bueno, no sé, supongo que entre los jóvenes pues corren mucho más y se ve, todo es mucho más visual. Ellos quizás pues se ven en una iglesia o en otra iglesia o en un evento y son todos muy espirituales, levantando las manos, dando su corazón a Dios o llorando, pero luego salen un día al cumpleaños de no sé quién y pasan cosas que a un mismo joven le sorprende de, que a mí me cuentan, uy, es que claro, aquello, es que veía cosas que me sorprende después de todo lo que ha vivido delante de Dios. Y los adultos, pues quizás hemos ganado ya experiencia en saber ocultar algunas partes y vivir en interioridad los que pudieran tener pues hasta sus pecados, vivir en pecado. Decir, bueno, pues hacerlo en un culto, no decírselo a nadie, visitar esas páginas cuando nadie ve, hacer esos comentarios dentro del seno familiar y cuando los hijos son mayores decir, mis padres eran de liderazgo, sí, pero yo sé lo que había dentro. Y los adultos pueden esconder, pero no por eso es mejor, porque no se vea. Y esto es una llamada de atención a, ¿realmente estamos honrando a Dios nosotros con nuestra forma de vivir? ¿Realmente hemos entregado a Jesús todas las cosas de nuestro pasado? ¿Éramos de una manera? ¿Realmente eso está entregado a Jesús? Nuestros vicios o pecados o formas de pensar o perezas o lo que fuera. Y luego hay un arrepentimiento ahí, yo he puesto en interrogantes, porque Simón responde y dice, rogad vosotros por mí al Señor. Pero yo le pongo un interrogante porque continúa el texto siendo un poco oscuro. Dice, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Es decir, no es un arrepentimiento diciendo que Jesús venga, lo siento, me arrepiento. A Jesús lo crucificaron por mí, estoy sufriendo por esto. Perdóname, Jesús, no merezco nada, me voy, envíame al infierno, es igual, perdóname. Pero él lo dice para que esto no me suceda. No sabemos si fuera arrepentido o no, pero tampoco estamos aquí para juzgarlo. Pero sí como mínimo para entender que una vida cristiana puede glorificar más a Dios como Felipe o glorificar un poco menos. Y mirad, ahora está en el cine de moda una película que va muy bien con... ¿Sabéis qué película es, no? Y una película que va muy acorde con este siglo XXI y qué tipo de sociedad es en la que nos bañamos. Esto es como una piscina y estamos dentro de este agua, de esta cultura. La película Aladdin, ¿sí? Aladdin viene de algunas versiones de Disney, también antiguamente de unos cuentos árabes, de las 1001 noches, y habla de una historia de un pequeño sultán de un pequeño joven que está enamorado de la hija del sultán, y entonces, bueno, entra en una cueva para refugiarse y encuentra pues una especie de lámpara, y en esa lámpara, al menos la versión antigua, la de Will Smith, no la he visto, parece ser que se frotaba la lámpara, y después de frotarla, parece que él al menos las historias que yo vi anteriormente, por descuido, simplemente por limpiarla, pues en el momento de frotarla salía una especie de genio y que se ofrecía a él diciendo que era su genio, que era el primero que había limpiado la lámpara y por tanto era su propio genio, y que le permitía pedir hasta 3 deseos. Yo cuando era niño flipaba.
Yo ahí flotando, flotando en casa ahí, mi padre tenía ahí una cubertería de la abuela y digo, a flotar, ¿no? A ver qué sale de aquí. Y pensaba, qué chulo sería eso, qué guay, ¿no? Pero yo siempre ya lo tenía todo pensado. Con mi hermano íbamos hablando y ya tenía pensado, el primer deseo, pues a veces era un cochazo súper chulo, viajar por el mundo. El segundo, pues era algo similar, decir, wow, vos tenéis ahí una esposa súper guapa y tal, eso lo conseguí. Y me faltó el genio, pero wow, pensaba, pero el tercero, ese lo tenía seguro, ese siempre sería el tercero. Era el primero mi coche, el segundo mi esposa y el tercero era, por favor, genio, 3 deseos más. Y volver a empezar, ¿sabes? Y otra vez, y pedir, y pedir, y pedir, y a tener más y más. ¿Por qué? Porque mi Dios no era el genio, mi Dios era yo mismo. Yo quería satisfacer todos mis deseos. Y a veces nos puede pasar que tenemos ese Dios tan grande, pero casi sea un pequeño Dios de bolsillo. Y que digamos, Dios, ¿cómo has permitido esto? Si yo siempre he estado ahí buscándote cada mañana. O Dios, es que estoy enfadado. Últimamente no hablo con Dios. O sí, Dios, ayúdame a cambiar. Y te viene una vocecilla en tu interior que dice, pero ya sabes lo que dice la palabra, sabes lo que dice Dios. Sí, ya, pero yo soy así, ayúdame a cambiar. Y de pronto, pum, al bolsillo. Y ya está. Y es esa relación con un Dios de necesidad. De pronto vienen, wow, ese trabajo que te han llamado, ay Dios, ayúdame, ese trabajo lo necesito, económicamente me iría bien, saldría de ese sector y ahora entraría en otro sector que me atrae más. Y te acuerdas, nos acordamos a veces de Dios en esas situaciones. Nos dan el trabajo y al bolsillo. Y de pronto podemos cosechar un Dios que sea de bolsillo. Y te voy a decir una frase. Solo somos libres de decidir una cosa. De todas las cosas que puedes imaginar, mi esposa, mi coche, mis estudios, solo somos libres de decidir una cosa. El Dios al que seguiremos. ¿Por qué? Porque después de que elijas el Dios que vas a seguir, serás esclavo de ese Dios. Si tú decides mirar por ti mismo, serás esclavo de Dios. Y a veces, bueno, tienes ahí jóvenes que proyectan la vida. ¿Cómo te imaginas la vida? Y escuchas a gente del colegio no creyente y a veces son muy similares. Una casa grande americana, un marido o una esposa según corresponda, según la ley espiritual. Un buen trabajo con dinero y con un buen coche, un perro en casa, grande, una chimenea, no en verano, por favor, porque para eso tienes luego y una piscina. Y entonces dices, bien, ¿y qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay con la proyección de futuro de una persona como Felipe? Somos solo libres de elegir nuestro Dios, solo eso. El sultán, el hijo, bueno, el chico este, Aladín, solo ya decidió seguir a ese genio. Otros deciden una religión, o deciden ser ateos, que no deja de ser una creencia. O mirar por sí mismo, o por la salud, o por el deporte, o por el trabajo. Pero Dios barre con todo eso. Pero piensa que luego vamos a ser esclavos de ese Dios que dejamos. Y vas a ser lo que decíamos antes, que son palabras muy duras de Pedro, pero las palabras de Dios traen sanidad. Puede que nos lleguemos a encontrar en hiel de amargura y en prisión de maldad. ¿Por qué? Porque elegimos mal a nuestro Dios. Y a veces son dioses chulos, ¿no? Como mi familia, lo primero. Felipe, ¿dónde estaría su familia? Jesús decía, es que es muy importante, pero no si te apartas de Dios, no si está en primer plano, etcétera, etcétera. Por eso es preguntarnos, ¿acaso somos hijos de un Dios menor? ¿Es más pequeño de lo que realmente es?
Y esto es normal. Es normal que dentro de nuestro corazón haya una lucha. Y haya una lucha entre el espíritu y la carne. Es normal. Pablo mismo lo dice en Gálatas, en el libro que escribe a Galacia, a Turquía, en capítulo 5, versículo 17, dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y hay temas que cuando se tocan, duelen. El encontrar pareja. ¿Cuántas veces es como, me salto lo que Dios dice, no, voy hasta el límite, no? Con el tema de usar nuestro tiempo, cuando usamos nuestro tiempo, ¿realmente es entero de corazón para el Señor? Nosotros valoramos mucho cuando hay una reunión de equipo, cuando hay un grupo de conexión, cuando hay una celebración de domingo, cuando hay una reunión de líderes, cuando hay una... Y no es el capricho de nadie, es que Dios nos ha puesto en las manos poder adorarlo, poder servir a otros, poder organizarnos bien para que otros sean bendecidos. Y cuando se habla de esas reuniones, dice, solo excusa la enfermedad, el trabajo, solo es excusa el que haya un evento que dices, está de viaje, hay una boda, pero es tan importante, estamos en la orden del Señor, es tan importante honrarlo. Venir el domingo no es para ver qué me dice, es para, muchas veces estamos con esa sensación de, voy el domingo a ver qué Dios me dice, pero es que sabes, Jesús viene el domingo, el primero, esperándote a ti y a mí, haciendo la misma pregunta, a ver qué me va a decir a mí, a ver qué me dices, a ver qué me dices Paula, a ver qué me dices Josiño, a ver qué me dices Eli. Estoy esperando, porque este lugar, no por el lugar en sí, este evento, este encuentro, es para adorarle a Él y decir, gracias por todo lo que he recibido, aunque no me merecía nada, pero yo seguiré adorando. Hablábamos antes de Job, y Job fue una de las personas que se plantó delante de Dios y después de discutir y argumentar mucho con él, dijo, cuando Dios le dijo, ¿y estabas tú cuando hice las estrellas, las Pleiades, la Osa Mayor? Dijo, no. Dice, pues ahora cállate tú y deja que yo hable. Dios es Dios grande. Cuando se toca temas de dinero, ay, el diezmo, ay, la ofrenda, y ahí regateando, es que es para doble, esta ya es para mí, es que... Y ya te empieza uno a argumentar, y dices, Señor, si todo es tuyo, te deshonramos a veces con nuestros argumentos. Y Dios hace, me ha recordado, el otro día estábamos con el grupo de gestión, y hablaban de cuando se pasa la ofrenda, ¿no? Y dice, cuando recogemos la ofrenda nos encontramos monedas chiquititas que ya hace años que no veíamos, monedas de otros países, algo de pelusilla por ahí, un ticket de la Caixa, ¿sabes? Y es porque uno a veces le da el fondo del bolso. Yo me acuerdo en la iglesia que estuve allá en Malgrat, estuvimos Alicia y yo por un tiempo, cuando vivíamos fuera, y me acuerdo que después del culto me viene el que había pasado la ofrenda y dice, perdona, creo que esto es tuyo, y me devolvió mi llave del coche. Y yo, ahora era un momento ideal para ser un cristiano de esos que, ¿sabes, no? Y decir, no, lo he ofrendado a la obra, ¿sabes? Y podía haberlo hecho, pero no lo hice, porque fue un descuido, porque no tomé en consideración que hasta ese momento es importante. Nadie le regalaría nada a un amigo si no está bien envuelto, a no ser que sea yo, que envuelvo muy mal, pero bien envuelto, bien precioso, con amor y bien cuidado. Y de la misma manera, hasta en esos detalles se ve el amor de Dios. Y simplemente ya quiero acabar diciendo que Dios no es Dios de esta lámpara, es el Dios de la luz, ¿sabes? No es el Dios de esta lámpara, es el Dios de la luz. Y te voy a decir algo más. La dimensión de tu Dios, del Dios que escojamos, será la dimensión
de tu llamado. Repito, la dimensión del Dios que escojas será la dimensión de tu llamado. Si tu Dios es así de pequeño y es ese mago de Aladino, pues estaba dependiendo de esta tacita continuamente. Y la dimensión de su llamado era simplemente pedirle 3 cosas. Si uno tiene a Dios en un bolsillo, tu llamado, el impacto y la influencia de tu llamado y del mío, cabrá en un bolsillo. Pero si somos conscientes del Dios de la luz, a quién nos llamó, quién es, que es un Dios que rompe toda frontera, que rompe toda limitación, tu llamado, tu reconocimiento de Él, tu vida es plena. Y ahora sí se cumple la palabra, que a veces la usamos de cualquier manera. Ahora sí se cumple la palabra. Y vamos de victoria en victoria, de poder en poder, en el nombre del Señor. ¿Sabes? Muchos dioses en la historia hubieron. Y muchos dueños, muchos magos, muchos que tuvieron poderes incluso mitológicos inventados, Zeus, Hércules y tantos otros, pero ninguno hizo lo siguiente: morir por ti, por mí. Y vamos a tener un momento para pasar la Santa Cena. Realmente me gustaría que fuéramos muy conscientes de lo que sucedió. Jesús, siendo perfecto, teniéndolo todo, siendo el Dios de la luz, se entregó por ti y por mí, que no teníamos mucho valor, que sí que estaríamos no en su bolsillo, ni eso, ni en su bolsillo. Y Dios ha provisto de un tiempo para que recordemos, que es el tiempo de la Santa Cena, para que recordemos su poder. Entonces voy a pedir a los hermanos si pueden pasar el pan y las copitas de mosto. Y si eres una persona que ha reconocido que Jesucristo murió por ti, pues puedes tomar libremente. Recuerda que si no estás convencido de ello, dice la palabra que lo que tomamos es condenación, o sea que no estás obligado a tomarlo. Y luego también, si hay algún menor, ya no hay, pero si hay algún menor y los padres consideran que está en conciencia de lo que se está celebrando, pues también le pueden invitar a todos. Pues dejo unos minutos para que pensemos simplemente en este detalle. ¿Estamos honrando a Dios con nuestro tiempo, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, o nos escondemos, o cosechamos cosas del pasado, o guardamos pecados no confesados, o vivimos una vida muy limitada? Reflexionemos en esto y Dios siempre invita a que seamos transformados. A decir: Señor, no quiero vivir más así, te lo entrego.